los planos del lenguaje. El lenguaje está constituido por dos planos, la lengua y el habla. Esto fue planteado por el lingüista Ferdinand de Saussure, el que nos dice que el lenguaje tiene dos lados, un lado social y un lado individual o personal, ¿no? El lado social es la lengua y el lado individual o personal es el habla. Por un lado, estos dos planos son totalmente indivisibles, ¿no? Es decir, que no se pueden separar unos de otros, ¿no? Por lo tanto, se dice que el habla es la realización de la lengua, así como la lengua es una condición para el habla. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo hablar si no conozco una lengua, yo no conozco un idioma, ¿no? ¿Qué puedo hablar si no conozco la lengua española, por ejemplo, o la lengua en la que se habla en cada uno de los lugares o los países correspondientes, ¿no? Y por otro lado, de nada sirve conocer una lengua si no puedo hablar, si la sociedad, si las personas en general no pueden hablar. Entonces, son cosas que están totalmente relacionadas, la lengua y el habla. Vamos a ver de manera mucho más precisa qué es la lengua, ¿no? La lengua se dice que es un producto de la facultad del lenguaje y a la vez un conjunto de convenciones que utiliza la sociedad. ¿Qué significa todo esto? De repente lo ven un poco muy complicado este concepto. Un conjunto de convenciones significa que es una serie de acuerdos, ¿no? Que los seres humanos se ponen, valga la redundancia, de acuerdo para poder utilizar el nombre de las cosas, para poder nombrar acerca de los oficios, profesiones, las acciones, los actos que se realizan, y todo eso es parte de la lengua. Es un sistema, se dice, de signos articulados y arbitrarios que se utiliza por una comunidad para comunicarse entre ellos. Entonces la lengua es algo colectivo, es algo social, es algo que no está necesariamente formando parte solamente de una persona, sino que es algo que existe en la sociedad. Ahora veamos el habla. El habla, por su lado, es el uso individual que cada uno de nosotros hacemos de la lengua. Si la lengua es el código, el habla es la materialización del código, es el uso del código. Entonces, el habla es como cada uno de nosotros hablamos, para hacerlo de manera mucho más resumida. Vamos a ver aquí las características y nos vamos a dar cuenta de las diferencias entre lengua y habla. La lengua es social. ¿Por qué es social? Porque no existe solamente en una persona. La lengua, por todo lo contrario, existe en una sociedad, en un grupo grande, en una comunidad grande de seres humanos que hablan esa lengua. Es psíquica porque solamente existe en la psicología, solamente existe la inteligencia, en la mente de las personas. Es variable a largo plazo, no cambia de la noche a la mañana la lengua puede variar a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, de mucho tiempo, ¿no? Es teórica porque se basa en reglas. Ustedes estudian las reglas, por ejemplo, acerca de la ortografía, acerca de la sintaxis, la fonética, acerca de cómo separar las sílabas, acerca de cómo pronunciar correctamente las palabras, acerca de cómo hacer el uso correcto de la H, de la Y, en fin, todo eso son las teorías del habla, de la lengua. Por lo tanto, la lengua es teórica. Y por último, es un código, porque la lengua se basa justamente en esa serie de sonidos o de símbolos escritos que conforman lo que se llama pues una lengua. En este caso nosotros tomamos como referencia la lengua española o el español. Ahora, el habla. Como podemos ver ahí en pantalla, el habla es individual, es decir, cada una de las personas de manera individual hace uso del habla a su manera. Inclusive, para tener una referencia de qué tan individual puede ser el habla, vamos a ver que, inclusive, por ejemplo, la policía utiliza a veces las grabaciones de un audio telefónico o de alguien que haya hablado de alguna manera para poder identificar a esa persona, ¿no? Entonces, no hay una persona que hable igual a otra. No solamente porque habla español, alguien habló y dice, bueno, puede haber sido cualquier persona que habla español. No, hay características, tonos, entonaciones, palabras, términos, formas que utilizamos al hablar que hacen que eso sea totalmente individual, ¿no? Es psicofísica, porque se basa en la psicología
y se expresa de manera física. Cuando escribimos se expresa, ¿no?, en los movimientos de la mano para escribir, y cuando hablamos se expresa de manera sonora, ¿no?, a través de todo nuestro aparato fonador, que está formado por lengua, dientes, labios, cuerdas vocales, en fin, ¿no? Es efímera, porque el habla, lo que estoy hablando ahora, ya eso no va a durar en el tiempo, ¿no? E inclusive puede cambiar. Una persona habla de una manera cuando está joven, habla de otra manera cuando ya madura o cuando pasa por un proceso educativo, ¿no? O inclusive, para poder darnos cuenta de qué tan efímero es el habla, vamos a ver un ejemplo que nos pasa un accidente. Entonces viene alguien y nos pregunta, ¿qué pasó? Y uno lo habla y dice, bueno, lo que pasó es que vino el vehículo de esta manera y me atropelló así. Muy bien. Viene otra persona más tarde o al día siguiente y nos vuelve a preguntar, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el accidente? Y hablamos y nos vamos a dar cuenta que lo contamos, es el mismo hecho, pero hablamos diferente. Ya no hablamos exactamente igual, con las mismas exactas palabras y pausas que lo dijimos la vez pasada. Porque el habla es efímero. Se habla, como se dice, para el momento, y eso no perdura en el tiempo. Es práctica, ¿no? Mientras que la lengua es teórica, porque se basa en reglas, en normas, ya el habla es práctica, es cómo yo utilizo esas normas para poder poner en práctica mi proceso comunicativo, cómo yo me comunico. Y por último, utiliza el código. Entonces vemos estas características que marcan también ciertas diferencias entre lengua y habla. La lengua es social, el habla es individual. La lengua es psíquica, el habla es psicofísica. La lengua es variable a largo plazo, ¿no? El habla es efímera, es para el momento. La lengua es teórica, el habla es práctica. La lengua es un código, el habla utiliza el código. Vamos a ver ahora, de manera muy rápida, algunas variantes de la lengua, ¿no? La lengua varía de un lugar a otro. Dentro de estas variaciones tenemos, por ejemplo, al dialecto. El dialecto es la variante de la lengua de acuerdo a un lugar. Ahí hemos resaltado este tema lugar para poder referenciarnos fácilmente qué es un dialecto, un sociolecto y un idiolecto. El dialecto es el cambio de la lengua de acuerdo al lugar. Por ejemplo, vamos a Argentina y nos vamos a dar cuenta que ellos hablan conjugando los verbos de una manera diferente. No dicen eres, te van a decir sos, ¿no? No dicen, te dicen che, te dicen una serie de términos que hacen que el uso de la lengua por parte de ellos sea muy particular de la Argentina. Eso es un dialecto del español hablado en la Argentina. Inclusive en el Perú, vamos a la selva y nos vamos a dar cuenta cómo ellos hablan de manera distinta, con una entonación diferente, utilizando palabras de manera diferente, y eso es un dialecto propio del lugar. ¿Qué es un sociolecto? Es una variante del habla de acuerdo a un estrato social, una variante social. Es decir, se habla de una manera, muchas veces la gente que tiene un nivel social más elevado, por su nivel educativo, por su nivel económico, por su cultura, por sus relaciones, por su conocimiento que tienen, y habla de manera diferente una persona que procede de un estrato social más bajo, porque de repente no tiene el mismo acceso a la economía, a la educación, al conocimiento que tiene la persona de un estrato social alto. Entonces, el sociolecto es la variante social. En el mismo lugar, en la misma ciudad de Lima, ¿no? En un estrato social alto se habla de una manera y en un estrato social bajo hablamos de otra manera. Pongámonos a reflexionar cómo hablamos nosotros aquí, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra casa. Y por último, el idiolecto. El idiolecto es la variante que se hace de la lengua en cada persona. Cada persona usa la lengua de manera distinta y asimismo va cambiando. Cuando hablamos de idiolecto, por ejemplo, un joven habla de una manera, esa misma persona que ahora es joven, cuando ya pasan algunos años, va a hablar de una manera distinta. O en diversas situaciones, inclusive la misma persona. Es decir, hablo con mis amigos y hablo de una manera, ¿no? Y voy a hablar de repente con una autoridad, con la policía que me interviene, voy a hablar con el profesor, voy a hablar en otro ámbito, en todo caso, y nos expresamos de una manera distinta, tratamos de hablar diferente. Eso es el idiolecto, el uso que hace cada persona. Entonces relacionamos estos términos. Dialecto,
cambia de acuerdo al lugar. Sociolecto de acuerdo al estrato social. Y diolecto de acuerdo a la persona. El dialecto puede variar en diversos aspectos. Fonético, cuando se trata de la pronunciación, ¿no? Puede variar en el aspecto léxico, que es los términos o las palabras que se utilizan, a veces pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto de repente series, televisión, youtubers mexicanos, y de pronto escuchan que hablan algunos términos y los utilizan de una manera distinta a como los utilizamos aquí, en el Perú. Entonces tienen un significado diferente, utilizan un léxico distinto al que utilizamos nosotros, ¿no? Eso son las diversas variantes que dan en el dialecto. Semántico, una palabra que significa aquí una cosa, en otro lado significa otra cosa, ¿no? Entonces vamos a la selva y a alguien le dices vengo, y bueno, aquí en Lima vengo es lo normal, pero resulta que allá en algunos lugares esa palabra es un insulto. Si la misma palabra significa diferente en otro lugar, y no porque hablen otro idioma, es el mismo idioma, pero ya hay variaciones de dialecto en el uso de la lengua. Morfológico, la forma, cómo se conjugan las palabras, cómo se combinan, y sintáctico, las funciones que cumplen las palabras. Es decir, hay diversas variaciones que se dan a nivel del dialecto. En el sociolecto varía por niveles, y se habla de 3 niveles básicos. El nivel super estándar, que es un uso del habla más culto, propio de la gente muy educada, ¿no? Que en todo caso utiliza este tipo de habla al momento de relacionarse a nivel gubernamental, a nivel social, a nivel empresarial, a nivel comercial, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, una conferencia de prensa del presidente Vizcarra y sus ministros, nos vamos a dar cuenta que no hablan pues con grosería ni con jerga, no hablan como hablamos en nuestro barrio, no tratan de expresarse con términos que puedan tener un nivel adecuado para poder entenderlo toda la población, pero que además sea un nivel respetuoso de uso de la lengua, ¿no? Luego tenemos lo que se conoce como el nivel estándar. El nivel estándar es el nivel que se utiliza de manera masiva a nivel coloquial, a nivel familiar, es propio, pues en todo caso, de lo que se llama la clase media, ¿no? La mayoría de un país utiliza el nivel estándar de uso de la lengua, es digamos el uso normal, a nivel de la familia, a nivel de la escuela, utilizamos este uso de la lengua, ¿no? Y el nivel subestándar significa que está por debajo del estándar, y es propio en general de la jerga callejera, de aquellas personas que hablan con mucha grosería, de aquellas personas que de repente para pensar que ellos hablan bien, en realidad resultan pues hablando mal, ¿no? Utilizando mal el lenguaje, y eso es lo que se conoce como el subestándar. Entonces tenemos estas 3 variantes en el sociolecto. Y por último tenemos el idiolecto, es el cambio que varía la lengua de acuerdo a la persona. Puede variar por edad. Un joven habla diferente, una persona mayor habla diferente. Puede variar por género. Varones hablan distinto, mujeres hablan diferente. Entonces hay una variedad de la lengua en cuanto al género. O por ocupación, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, que los mecánicos tienen una forma de hablar, los abogados tienen otra forma de hablar, los ingenieros tienen su forma de hablar entre ellos, ¿no? Entonces es de acuerdo a la ocupación que se desarrolla también este uso del lenguaje. Y por último, vamos a ver el idioma. A veces muchos creen que son sinónimos, es lo mismo lengua e idioma. No es lo mismo, hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? El idioma es una lengua, pero se llama idioma a la lengua oficial de un país. Cuando ya la ley, la Constitución reconoce que esta lengua, ¿no?, es oficial, tiene que utilizarse al redactar las leyes, al publicar las normativas, ese es el idioma del país, ¿no? Se utiliza en trámites, en el comercio, en asuntos jurídicos, en la educación, en fin, es la lengua privilegiada, ¿no? En el Perú, ¿cuáles son las lenguas oficiales o los idiomas que tenemos en el Perú? El español, el quechua y el aymara, e inclusive la Constitución reconoce también a las lenguas selváticas en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si una persona selvática que no habla el español, habla solamente el idioma bora o ashánica o aguajún, ¿no?, comete un delito o es sospechoso de un delito y tiene que ser juzgado, ¿no?, en el Poder Judicial, están obligados a juzgarlo e informarle
en su propia lengua, porque también es considerado oficial en esas circunstancias. Entonces, tenemos hasta ahora lo que hemos abordado el tema sobre la lengua, el habla, e inclusive hemos conocido sobre el idioma.